Esta película se ha inspirado en los trabajos del grupo de espectroscopia hertziana del Laboratorio de Física de la Escuela Normal Superior y de la Facultad de Ciencias de París, en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y bajo la dirección de los profesores Kastler y Brossel. El bombeo óptico es un método de estudio que permite la realización de numerosas experiencias de física atómica. Más concretamente, permite modificar la orientación de los momentos magnéticos atómicos y romper así el equilibrio térmico entre ciertos átomos y el medio que los circunda. Equilibrio térmico y relajación. Cuando el átomo no sufre interacciones exteriores, su momento magnético conserva una orientación fija en el espacio. Por el contrario, pueden producirse cambios de orientación cuando los átomos del vapor sufren colisiones. El átomo puede ceder a la pared su energía magnética y orientarse en el sentido del campo. Pero la pared es en todo momento asiento de movimientos de agitación térmica y estos pueden dar al átomo energía suficiente para que se oriente en sentido opuesto al campo magnético. Este intercambio de energía en los choques constituye el fenómeno de relajación. La relajación podría modificar el número n⁻⁴ de átomos en el estado inferior y el número n⁻² de átomos en el estado superior. n⁻⁴ y n⁻² se llaman las poblaciones de los dos niveles. Para una temperatura constante de la pared, la relajación produce un equilibrio térmico donde las poblaciones n⁻⁴ y n⁻² permanecen como término medio constantes. La relación de las poblaciones la da la fórmula de Boltzmann, n⁻² partido por n⁻⁴ igual a exponencial menos delta E partido por kt. Delta E es la diferencia de energía entre los dos niveles. kt es una energía proporcional a la temperatura absoluta T. Con temperatura ordinaria, kt es del orden de 1/40 de electronvoltio. De acuerdo con la fórmula de Boltzmann, si la diferencia de energía delta E es muy grande con relación a kt, el nivel superior está vacío. Pero si delta E y kt se aproximan, la población del nivel superior deja de ser nula. Inversamente, si la diferencia de energía delta E es muy pequeña con relación a kt, los dos niveles están casi igualmente poblados. Es siempre lo que ocurre en el caso de los subniveles magnéticos a temperatura ordinaria. Dicho de otra manera, en el equilibrio térmico a temperatura ordinaria, los momentos magnéticos atómicos están distribuidos en número equivalente según las diversas orientaciones. Principio del bombeo óptico. Sabido es que la polarización de las componentes Zeeman emitidas por los átomos se explica por intercambios de momento cinético entre la luz y los átomos. Inversamente, excitemos un átomo con luz de polarización circular sigma más que gira alrededor del campo magnético en el sentido positivo. El átomo absorbe el momento cinético del fotón, o sea que la proyección de su propio momento cinético aumenta en la cantidad h barra.
Aunque el método sea general, nosotros lo explicamos en el caso particular, en que los momentos cinéticos solo tienen dos orientaciones posibles, tanto en el estado fundamental E sub 0 como en el estado excitado E sub 1. Los átomos dirigidos en el sentido del campo no pueden absorber la luz sigma más porque su momento cinético no puede aumentar. Cuando los átomos dirigidos en sentido opuesto al campo absorben la luz sigma más, sus momentos cinéticos se orientan en el mismo sentido que el campo magnético. Cuando los átomos caen desde el estado excitado, algunos reemiten un fotón sigma más y pierden entonces el momento cinético adquirido, pero los otros reemiten un fotón pi y conservan el momento cinético adquirido. En resumen, el momento cinético total del conjunto de los átomos y de la radiación se conserva, pero una parte del momento cinético de la luz ha sido transferida a los átomos. El proceso puede producirse varias veces sucesivamente. Cada vez el número de átomos orientados en el sentido del campo aumenta. Teóricamente se puede obtener una orientación total. Inversamente, si se excitan los átomos con luz polarizada sigma menos que gira alrededor del campo magnético en el sentido negativo, se les comunica momento cinético negativo dirigido en sentido opuesto al campo magnético. Los átomos se orientan en el sentido opuesto al campo magnético. En la práctica no se consigue nunca vaciar totalmente uno de los subniveles magnéticos en beneficio del otro y realizar una orientación total. El bombeo óptico efectivamente tiende a destruir el equilibrio térmico, pero la relajación se opone a ello, tiende constantemente a restablecer este equilibrio. Escuchemos al profesor Kastler explicar personalmente su método. Les méthodes optiques de la résonance hertzienne ont été développées au laboratoire de physique. Los métodos ópticos de la resonancia hertziana han sido desarrollados en el laboratorio de física de la Escuela Normal Superior por el equipo que Jean Brossel y yo mismo hemos constituido a partir de 1951. Y ahora intentaré explicarles con un ejemplo cómo funciona el bombeo óptico. Le pompage optique, se trata del experimento de bombeo óptico del isótopo 199 del átomo de mercurio. Para la excitación óptica se utiliza la raya de resonancia óptica 2537 Angstrom. Pues bien, este isótopo, el núcleo de este isótopo posee en el estado fundamental un momento magnético y en un campo magnético el nivel fundamental se desdobla en dos niveles magnéticos, menos un medio arriba y más un medio abajo. Y el nivel ópticamente excitado se desdobla también en dos niveles magnéticos, más un medio y menos un medio. Entre los niveles de abajo y los niveles de arriba, la raya 2537 posee cuatro componentes Zeeman que se representan mediante trazos verticales que yo dibujo. Dos de estas componentes están polarizadas rectilíneamente en pi y dos están polarizadas circularmente, una encima menos y la otra encima más, o sea que corresponden a vibraciones circulares de sentido opuesto. Pues bien, si ponemos aquí una lámpara de vapor de mercurio, una lente y aquí una célula de resonancia
avec une goutte de mercure. Con una gota de mercurio, la luz de la lámpara es concentrada por la lente dentro de la célula y podemos polarizar esta luz intercalando aquí un prisma de Nicol y una lámina cuarto de onda. De esta manera obtenemos luz sigma más. Volveremos de nuevo a este esquema. Vean ustedes, si excito el átomo de mercurio únicamente mediante la luz polarizada en sigma más, excitaré únicamente por este componente Zeeman que dibujo en rojo. Mediante esta excitación óptica solo puedo excitar los átomos que están en el estado menos un medio del estado fundamental. Yo los sitúo en el estado de más un medio del estado excitado y de ahí pueden volver hacia el nivel fundamental en un tiempo muy corto, bien volviendo al nivel de partida o bien tomando aquí este otro camino que los conduce al estado fundamental al nivel más un medio. Pues bien, es este fenómeno de tránsito, en este caso la excitación del nivel menos un medio por sigma más y luego el tránsito hacia el nivel más un medio, a lo que nosotros llamamos el fenómeno de bombeo óptico. Eso es algo parecido al efecto de una bomba aspirante. Estos niveles son comparables a dos estanques. Extraemos agua de este nivel, la bombeamos hacia el nivel superior y la hacemos transitar hacia el nivel más un medio. Mediante este proceso podemos conseguir el 80% de átomos en este nivel y 20% solamente en ese. ¿Por qué no 100%? Porque hay un proceso que se opone al proceso de bombeo óptico que nosotros llamamos proceso de relajación y que restablece directamente los átomos del nivel más un medio al nivel menos un medio, proceso que se lleva a cabo cuando los átomos tropiezan con la pared del recipiente. Se puede representar con imágenes la bomba óptica de que habla el profesor Kaslea. Los dos univeles magnéticos del estado fundamental son dos depósitos que contienen inicialmente el mismo número de átomos. El proceso de excitación con luz polarizada circularmente es parecido al de una bomba que extrae agua de uno de los depósitos para verterla en el otro. Las válvulas de la bomba óptica no son herméticas. Una parte de los átomos que han subido al cuerpo de la bomba, o sea en el estado excitado, descienden a su depósito de origen. Pero esto no impediría la eficacia de la bomba óptica si nada se opusiera a ella. La relajación es comparable a un escape en la pared de separación de los dos depósitos que tiende a igualar sus niveles. Si el escape es pequeño, la igualación solo se consigue al cabo de un tiempo relativamente largo. Supongamos, por el contrario, que el escape sea grande. La igualación se consigue en un espacio de tiempo cortísimo. Se puede definir rigurosamente una constante de tiempo del fenómeno llamado tiempo de relajación T⁻₁. Esto no impide crear una diferencia entre los contenidos de los dos depósitos. Cuando la diferencia de los contenidos aumenta, el caudal de escape aumenta y se establece un equilibrio dinámico cuando el caudal del escape es igual al de la bomba. Si el bombeo es débil y el tiempo de relajación corto, solo se obtiene una pequeña diferencia en los contenidos. Si por el contrario el bombeo es violento y el tiempo de relajación largo, se obtiene en el equilibrio dinámico una gran diferencia entre los dos depósitos. Es decir, los átomos orientados en un sentido son mucho más numerosos que los átomos orientados en sentido opuesto. Se ha conseguido la orientación atómica del vapor estudiado. Hemos visto cómo gracias a la luz polarizada circularmente se efectúa el bombeo óptico
y se cambian las poblaciones de los subniveles magnéticos menos un medio y más un medio del nivel fundamental del isótopo 199 del mercurio. Pero la luz desempeña también un segundo papel en nuestros experimentos. Es por la luz que detectamos las progresiones, los resultados del bombeo óptico, progresión en función del tiempo. En efecto, veamos otra vez este esquema. Observamos que las radiaciones de polarización sigma más pueden ser absorbidas solamente por los átomos que se encuentran en el estado menos un medio del nivel fundamental. A medida que el bombeo óptico se efectúa, el número de átomos que se encuentra en este nivel va disminuyendo y los átomos se acumulan en el nivel más un medio. Pues bien, puesto que la luz es cada vez menos absorbida, el vapor pasa a ser cada vez más transparente para la luz incidente. Entonces volvamos a nuestro esquema del montaje. Aquí tenemos la lámpara, la lente, el dispositivo que permite fabricar luz polarizada circularmente en sigma más, la célula de resonancia con su tubo de vidrio con una gota de mercurio. Dibujo la marcha del haz luminoso a través de la célula de resonancia y podemos montar aquí un detector de luz, un fotomultiplicador P1 que mide la intensidad de la luz directa que ha atravesado la célula de resonancia. He dicho que la intensidad de la luz aumenta en función del tiempo porque la célula se vuelve más transparente. Pero como los átomos absorben cada vez menos luz, cada vez remiten menos luz por resonancia óptica, por fluorescencia, y si colocamos aquí otro fotomultiplicador P2 que recibe la luz esparcida por los átomos de la célula de resonancia, la cantidad de luz que cae sobre este fotomultiplicador disminuirá en función del tiempo. Y si registramos esta disminución de la luz de resonancia en función del tiempo, obtenemos así informaciones inestimables sobre los cambios de población entre el nivel menos un medio y el nivel más un medio del estado fundamental. Podemos esquematizar esta experiencia. Partiendo de átomos desorientados en la oscuridad, se ilumina bruscamente el vapor. Se observa una atenuación progresiva de la luz de resonancia óptica reemitida por el vapor, al mismo tiempo que el reforzamiento del haz de luz que la atraviesa, porque el número de fotones absorbidos por los átomos disminuye. Una célula fotoeléctrica permite medir la intensidad luminosa reemitida y registrarla en función del tiempo en un oscilógrafo de rayos catódicos. La disminución observada en el curso del tiempo en la intensidad luminosa reemitida es una prueba de la disminución del número de átomos dirigidos en sentido opuesto al campo, es decir, de la orientación de los átomos. La constante de tiempo de esta disminución depende de la intensidad luminosa del haz que bombea y del tiempo de relajación. Estos experimentos permiten indirectamente medir el tiempo de relajación T1. Aplicación al estudio de la relajación. Con átomos de mercurio o de cadmio se obtienen tiempos de relajación de varios segundos, aunque el átomo sufra aproximadamente 10.000 colisiones en un segundo. Esto demuestra que solamente una colisión de cada 10.000 es capaz de desorientar el átomo. Esto se explica por el hecho de que en los casos particulares del mercurio y del cadmio, los momentos cinéticos y magnéticos del átomo proceden únicamente de su núcleo. Y en las colisiones, el núcleo está protegido por las capas electrónicas.
Por el contrario, con los átomos alcalinos, el montaje magnético está relacionado con los electrones y los tiempos de relajación son muy cortos porque cada colisión desorienta el átomo. Pero se puede frenar considerablemente la relajación recubriendo interiormente la pared de vidrio con un producto especial. O bien agregando al vapor alcalino otro gas que impide a los átomos alcalinos alcanzar rápidamente las paredes. Para que puedan desempeñar este papel de gas protector o gas tampón, es preciso que estos propios átomos no desorienten a los átomos alcalinos, o sea, que no posean momento magnético. Se utilizan generalmente los gases nobles del aire. Por el contrario, si se mezcla con el vapor estudiado un gas en el cual los átomos tienen un momento magnético, los dos tipos de átomos pueden en una colisión intercambiar sus momentos cinéticos. Estas colisiones de intercambio son posibles porque respetan la ley de conservación del momento cinético. La orientación dada por bombeo óptico a los átomos de cierta especie es transmitida en las colisiones de intercambio a los otros átomos. Aplicación a la resonancia magnética. Además del imán que crea el campo magnético, coloquemos alrededor de la célula de vapor dos bobinas eléctricas recorridas por una corriente alterna de frecuencia Ni. Estas bobinas crean un campo magnético alterno H1 coseno 2 pi Ni T, perpendicular al campo constante del electroimán que nosotros llamaremos en adelante H0 para evitar toda confusión. Nosotros llamamos delta E0 el intervalo de energía entre los subniveles magnéticos del estado fundamental en el campo magnético H0. Si la frecuencia del campo magnético alterno obedece a la relación de Bohr delta E0 igual a H-Ni, se produce el fenómeno de resonancia magnética, o sea que cada átomo oscila regularmente entre los dos estados magnéticos. La velocidad de oscilación es tanto mayor cuanto mayor es la amplitud H1 del campo magnético alterno. Si los intercambios son muy rápidos, solo se observa una media, y hay por término medio el mismo número de átomos en cada uno de ellos. La resonancia magnética tiende a destruir la orientación atómica, es decir, que se opone al bombeo óptico. Ya hemos visto que el bombeo óptico hace que el vapor sea más transparente y hace decrecer la intensidad de la luz de resonancia óptica remitida por el vapor. La resonancia magnética produce efectos inversos. Aumenta la opacidad del vapor e incrementa la resonancia magnética en un vapor. Si la frecuencia del campo alterno es más pequeña que el buen valor Ni sub 0 igual a delta E sub 0 partido por H, el fenómeno de resonancia magnética no se produce. Se aumenta progresivamente la frecuencia y cuando la frecuencia pasa por el valor de resonancia delta E sub 0 partido por H, la intensidad de la luz remitida pasa por un máximo. Se puede medir esta intensidad luminosa en un aparato registrador cuyo desplazamiento horizontal es proporcional a la frecuencia Ni. Un aparato contador de indicación directa permite controlar esta frecuencia. Si hacemos variar la frecuencia, vemos cómo se diseña ante nosotros una curva de resonancia magnética.
Las fluctuaciones parásitas inevitables no impiden observar la marcha del fenómeno. El experimento se hace aquí con el isótopo 199 del mercurio en un campo magnético de una docena de Gauss. Señalando con precisión el máximo de la curva de resonancia, se mide la frecuencia de resonancia, ni sub 0 igual a delta E sub 0 partido por H. La anchura de la curva de resonancia es tanto más pequeña cuanto más largo es el tiempo de relajación. Por tanto, la precisión con que se mide la frecuencia de resonancia es tanto mejor cuanto más largo es el tiempo de relajación. De la frecuencia de resonancia ni sub 0 se deduce la energía magnética delta E sub 0 igual a h ni, que es proporcional al mismo tiempo a h sub 0 y al momento magnético mi del átomo. Si el campo magnético h sub 0 se conoce a su vez con precisión, se puede calcular el momento magnético mi de los átomos a partir de la energía magnética delta E sub 0. Inversamente, si se conoce el momento magnético mi, el valor de la frecuencia de resonancia proporciona una medida del campo magnético h sub 0.